Bendiciones, bendiciones, donde quiera que se encuentren, la familia, los amigos. Dios me lo bendiga este día domingo. Ah, como siempre, Dios nos concede la bendición de traer su palabra, compartir con ustedes estos días, y qué bueno nos da este medio de YouTube. Nuestro deseo es de bendecirles, a mí y a mi esposa, yo y mi esposa, a todos donde quiera que se encuentren, que sean bendecidos, ¿verdad? Compartir con ustedes el pan de vida. ¿Verdad? Dice un proverbio 1:5, oirá el sabio y aumentará el saber. Lo poquito que usted sepa, el Señor le va a aumentar. Antes de comenzar, quiero leer un pasaje, animar a usted, el hermano o hermana en Cristo, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiar, yo he vencido al mundo. A la iglesia, el Señor Jesucristo siempre promete que vamos a tener problemas. No todo el tiempo es de color de rosa, va a haber problemas, pero hay paz con Él. Aunque haya problemas con Él, vamos a tener paz. Y vamos a vencer sobre cualquier cosa. Así que no se preocupe si está pasando por problemas. Mire a Cristo Jesús, mírelo a Él. Nunca mire los problemas, mire a Cristo. Ahí hay paz, hermosa paz, verdaderamente. Bueno, estuvimos hablando la semana pasada, en el mensaje pasado, de la reconciliación, de la renovación, ¿verdad? O restauración por causa del pecado. Y vamos a recordar un poquito, antes de leer Romanos, cómo el hombre se encuentra, la persona que nos dejó a Adán en el pecado. Dice en Génesis 1:1, y la tierra estaba desordenada, 1:2 más bien, capítulo 1 de Génesis, verso 1, bueno, vamos a leer hasta al 5. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, más bien ahí paramos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mencioné la vez pasada que, como, ¿verdad? El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6 usa las mismas palabras que digo en cuanto al pecador cuando venimos al conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, ¿verdad?, que Dios resplandeció la luz en los corazones para que nos resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A Dios lo conocemos en su Hijo Jesucristo. Las tinieblas, el desorden, el vacío del corazón del hombre es lleno con Cristo Jesús. Amén, aleluya. Sí, y es hermoso, bueno, y en Cristo Jesús, cuando dijo, sea la luz, que cuando Cristo Jesús, Él es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces es importante ver esto, que cuando viene Cristo en nuestras vidas, Dios nos llama a esa reconciliación, a esa renovación. También, bueno, hay otras enseñanzas, doctrinas que vienen adelante. El apóstol Pablo comenzó en Romanos 5:1, más bien ahí, ¿verdad? Y vemos que habla en el verso 12 de la reconciliación, en Tito 3:3 al 5, de la renovación por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Y dice ahora, después, entonces estamos reconciliados, estamos renovados, pero falta algo más. Que muchas veces la persona dice, bueno, estoy en Cristo y seré perdonado. Uno duda de su perdón de pecados, uno duda de la salvación, duda de que verdaderamente Cristo salva. Dios perdona. Somos humanos y vamos a tener luchas. Recién convertidos, si personas que están queriendo venir a Cristo no creen en la salvación, no creen en el perdón de pecados, no creen en la vida eterna, aunque están en la iglesia. Entonces, pero esto, fíjese, hay una declaración que hace el apóstol Pablo, oh Dios, ¿verdad?, al Espíritu Santo, usando el apóstol Pablo, que escribió a la iglesia otra vez más que estaba en Roma, y les dice en el capítulo 5 de Romanos, verso 1, justificados pues por la fe, perdón, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa hermosa que dice, es una declaración que hace el apóstol Pablo, o hace Dios más bien, usando al apóstol Pablo por su Espíritu Santo. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá estábamos en Génesis, ¿verdad? Desordenados, vacíos, sin Dios, sin Cristo. Ahora somos reconciliados. ¿Por qué somos reconciliados? Aquí mismo en el capítulo 5, verso 10, dice el apóstol Pablo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos ahí, una vez más, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿cómo se encuentra el hombre sin Cristo Jesús? Enemigo. Si éramos enemigos, en malas obras, en quebrantando los mandamientos, ¿verdad? Ya a las claras, a sabiendas. Y bueno, entonces también, en esta condición, el Señor Jesucristo mismo en San Juan nos describe aquel que está sin Cristo Jesús, condenados. Excuse me. Nos describe, dice el apóstol Pablo, más bien el Señor Jesucristo, en una condenación. Se me pasó a escribir este verso, fíjese, pero lo podemos ver ahí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Fíjese nada más. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos habla. Hace mucho tiempo yo escuché a una persona en el radio. Estamos hablando de hace bastante tiempo, años. Mi hermano pastor, bueno, iba a ser copastor. Lo escuché en el radio y lo alcancé a hablar con él. Y me dijo que si alguien le dice a usted que está condenado, tal vez es un mentiroso. Válgame Dios, yo ya había leído que Cristo mencionó que el que está sin Cristo Jesús está condenado. Pero el hermano no había leído la Biblia todavía, o no la había leído como debía. Y le hablé con él y se disculpó. Le dio un poco de pena o mucha pena, pero dije, hermano, el amor de Cristo, hermano, mírele a este pasaje. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo, San Juan, capítulo 3, el verso 18 adelante. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero dijo el Señor, está hablando Cristo Jesús. Acuérdense que leímos de Nicodemo. Leímos de Nicodemo. Está hablando con Cristo una plática en el verso 1 del capítulo 3 hasta el verso 10. ¿Verdad? Entonces, ahí Cristo menciona que el que no cree, ¿verdad?, ya está condenado por causa del pecado, ¿verdad? Acuérdense que en Adán fuimos hechos perfectos. Dios nos hizo perfectos en Adán. Pero Adán nos trajo la ruina por su pecado. Quedamos enemigos de Dios, vacíos, sin Dios, sin esperanza. Y me dice en Efesios el apóstol Pablo 2:12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin Cristo, vacíos, en tinieblas, desordenados, enemigos de Dios. Aunque sabemos que hay Dios, aunque sabemos que es nuestro Creador, ¿verdad? Como muchos dicen, hace uno a su propia manera. Entonces ahora viene, ¿verdad? Dios nos trae la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando traemos, ¿verdad? Cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces es importante que entiendamos esto, porque como les digo, es una cosa hermosa ver las enseñanzas, las doctrinas de gracia que nuestro Señor nos enseña, ¿verdad? En los evangelios, en las epístolas. Es importante pues reconocer estas doctrinas de la reconciliación, la restauración, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tiene que ver esta reconciliación, ¿verdad? Esta restauración. Y bueno, cuando hay esto, como le digo, cuando es necesario que ahora Dios haga una declaración de que también ahora somos justificados, ¿verdad? Es importante que hagamos cuando haya esa confesión hacia Dios, ya confesamos públicamente, confesamos en lo secreto,
nuestra fe, ¿verdad? De cómo nos arrepentimos de nuestra vida de pecado a Dios, creímos en Cristo. Cuando hacemos esto públicamente, cuando hacemos en nuestra recámara solo entre nosotros y Dios, fíjese, la Biblia enseña, por la fe en Cristo, nos declara sin culpa. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, del pecado, también, porque escuchamos del Evangelio, sabemos que Dios está hablando con nosotros, está tratando con nosotros, escuchamos del Evangelio de la salvación, del perdón, por medio del sacrificio y muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando esto sucede, cuando declaramos al Señor Dios Padre, cuando hablamos en nuestro corazón, hablamos de rodillas, le damos nuestra vida, ¿verdad? Y confesamos que creemos en su Hijo Jesucristo, que Él vino a morir por el pecador. Yo soy ese pecador, perdónenme. Entonces ahí, fíjese, Dios hace una declaración. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por medio de la paga, del sacrificio que nuestro amado Salvador llevó en la cruz del Calvario, ¿verdad? En el monte de la calavera. Ahora, es importante que notemos esto, ¿verdad? Entonces, ahora, esta palabra justificación, si usted la busca en el diccionario, siempre está relacionada en las cortes, ¿verdad? Es declarado justo o es declarado culpable. Tenemos que tener esto en mente, fíjese. Así, en la corte celestial, estamos condenados, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que no cree ya está condenado. Porque Adán nos entregó al pecado. Y aunque hay mucha religión, es buena la religión en el hombre, pero no para con Dios. Aún sigue condenado. Y es una religión, muchos llevan una religión perfecta, hermosa, a los ojos de los hombres, no de Dios. Porque rechazan la salvación de Cristo. ¿Sí? Siempre el hombre rechaza, si tiene sus propias justicias, su religión propia, tiene su propia salvación. Cristo no tiene lugar ahí. O ellos pueden decir, bueno, yo tengo buenas obras, pero también tengo a Cristo. Así que pues ya son más. No, es imposible. No podemos hacer el bien, dice la palabra, es que no podemos hacer el bien. Está manchado, somos corrompidos. Entonces, cuando hay un arrepentimiento verdadero hacia nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, y sabemos, reconocemos que solo hay un perdón en el sacrificio, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo confesamos al Padre, Él ahí nos declara justos, limpios, sin culpa. Ahora, no porque yo haya hecho algo, no, por lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario, por lo que Él pagó en su sacrificio, en su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahí Dios nos declara sin culpa. Se lleva un tiempo porque yo se lo digo por experiencia y muchos hermanos se lo dicen, antiguos. Yo leí un testimonio de este hermano llamado Juan Bunyan, de los 1600, un hermano predicador, pastor, que, bueno, no fue a la universidad, no fue a ningún colegio, no fue ¿verdad?, al seminario. Dios lo sacó de la calle, ¿verdad?, y lo consagró, y escribió muchos libros. Entonces, él dice que duró como 2 años dudando de su salvación. Creía todavía la salvación porque tenía que guardar el sábado, porque creo la esposa era esto así. Y entonces yo también tenía problemas para aceptar el perdón de pecados, la vida eterna. ¿Por qué se manifiesta el pecado? Como mencioné, está uno recién nacido, recién convertido, y comete muchas faltas, pecados, descuidos por todos lados, y que tiene que sobrepasar. Tenemos que sobrepasar, y bueno, aquel que está en Cristo ya lo debe de entender, claro. Necesitamos crecer. El Señor Jesucristo miró a Pablo, a Pedro más bien, lo negó con maldiciones cuando lo apresaron para llevarlo a crucificar en la noche que lo apresaron. Después siguió haciendo cosas más faltas también. Había pleitos entre los apóstoles, había disensiones. Bernabé y Pablo, en Hechos, y así tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Entonces, yo me sorprendí, ese hermano laico, pastor laico, Juan Bunyan, y varios, también su servidor, predicador, ministro del Evangelio laico, ¿verdad? No estoy en ningún seminario, el Señor me ha instruido, me ha puesto en los libros a estudiar la palabra,
Y al Señor, pues, pedirle que nos enseñe por su Espíritu Santo. Y también otros hermanos somos bendecidos por hermanos pastores, predicadores, ¿verdad? En libros, por predicaciones, por, bueno, oración y todo esto. Entonces, pero al principio batallamos para aceptar. Una cosa sí sabemos, la obra que hace Cristo en nuestro corazón, cuando nos salva, nos da esa paz, ¿verdad? Un gozo. Y el amor al pecado lo quita. El amor a la cerveza, el amor a las drogas, el amor a la vagancia, a hacer males, lo quita. Por experiencia, es una cosa que se queda uno sorprendido. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Me entiende? Lo que yo nunca pude por ningún lado, Dios así. Sea la luz en ese corazón y es la luz. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Sí? Entonces, cuando esto pasa, justificados pues por la fe, somos declarados sin culpa. Por la fe en Cristo Jesús. Ahora hay paz, ¿verdad? Con nosotros y Dios Padre. Es importante esto, es importante que veamos, entiendamos la salvación de Dios, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos declara justificados, ¿verdad? Y ya no hay más culpa. El castigo por su pecado ya fue pagado. La muerte para el pecador, ¿verdad? Que la ley de Dios demanda. El Señor Jesús pagó el precio con su propia vida, santa y sin pecado, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en San Juan, capítulo 10, el verso 10 del Evangelio de San Juan. Déjeme lo leo para que veamos ahí bien rapidito. San Juan 10, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de Satanás, el diablo, dice de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, o sea, Satanás. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, gloria a Dios, es hermoso. Ahora, más adelante, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aparte también dice más adelante el verso 27 de San Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad que nos da Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Cuando hay ese arrepentimiento. Ahora, solamente de esta manera la persona puede ser perdonada, ¿verdad? Perdonado, reconciliado, renovado, declarado justo, para poder caminar y escuchar la voz de su pastor y salvador, enseñado por su Espíritu Santo. Veremos la necesidad de rogar cada día para ser obediente, pues solo no vamos a poder. Y aunque Dios nos manda a esforzarnos, seremos enseñados que nuestra fuerza viene de Dios. Dirá alguna persona: pero ¿cómo sabré que yo he sido justificado? La respuesta es porque oyes la voz de Cristo. ¿Cómo sé? Escuchas la voz de Cristo. Deseas obedecer lo que te manda, ¿verdad? Tu mismo Salvador, tu mismo Rey, tu mismo Señor en sus evangelios, en su palabra. Número 1. Número 2, que lo creemos solo por fe, como si lo miráramos cara a cara. Es una fe, ¿me entiende? Que cuando Él trabaja, cuando ha habido un arrepentimiento verdadero, escuchamos el evangelio, porque Dios tiene una manera de cómo llamar a sus ovejas. Nos llama por medio del Evangelio. Hay muchas personas que usan otra manera de cómo ser salvos y no hay cambios en su vida. ¿Me entiendes? No hay cambios. O malinterpretan un milagro y nunca hubo un arrepentimiento, ¿verdad? Cuando se necesita arrepentimiento y fe. Arrepentimiento hacia Dios y la fe en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Pero muchos no están así. Nunca hicieron una profesión de fe, o sea, ellos personal, entre ellos y Dios mismo, entre ellos y Cristo, ¿verdad? Nunca hubo un arrepentimiento allí, o sea, un deseo de ya no querer pecar más contra Dios. Entonces,
porque Dios nos llama solamente por medio de que creamos en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo. Mas nosotros damos siempre gracias a Dios, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses dice, porque nos llamó por su evangelio. El verso, capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el verso 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. A lo cual los llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, en otras palabras, esa es la manera que Dios llama a su iglesia, a sus ovejas, y las llama por nombre, dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Entonces es importante que veamos esto, le entiendamos que hay perdón, en verdad ya el pecado es quitado, no porque nosotros hayamos hecho nada, algo, no, sino porque Cristo tomó nuestro lugar. El Señor Jesús vino por amor a su iglesia, por amor a su pueblo, vino a tomar mi lugar, mi castigo, porque la ley de Dios demanda castigo, demanda muerte, ¿verdad? Ministerio de condenación, 2 Corintios 3, 7, 8 y 9. Es un misterio de condenación. Demanda muerte. La ley demanda que se castigue. Sí, tiene varios propósitos la ley. Que un día más adelante, si Dios nos permite, estaremos hablando de un tema sobre la ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pagar nosotros si no podemos? Estamos llenos de pecado. Para cumplir la ley, solamente Cristo, Dios hombre, ¿verdad? Un hombre, Cristo Jesús, sin pecado, cumplió la ley. Y aquí se hace un intercambio, ¿verdad? El Señor Jesús viene y llama a su pueblo, dice allá en Lucas, cuando habla a Zaqueo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando venimos, el Señor viene y nos llama. Entonces, nos salva. No apunte este libro, este pasaje, pero vamos a leerlo aquí, el pasaje que está en Lucas 10, el capítulo 10. Viene y entonces nos llama, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Era más bien el 19, Lucas 19, dice el Señor, en el verso 9, y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 19, 10. Y es hermoso el pasaje aquí cuando el Señor llama por nombre. Dice que en el verso, cuando Zaqueo quería mirar al Señor, se subió a un árbol que era el chaparro, y para poder alcanzar, pues no podía por la gente, tuvo que subirse a un árbol para poder ver a Cristo, el Señor. Y el Señor le llamó de donde estaba y le dice, en el verso 5, y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. El Señor nos llama por nombre y vino a buscarte, ¿verdad? Aunque parece que somos nosotros. Entonces, Él nos viene a buscar porque nosotros no podemos. La salvación pertenece a Jehová. La instrucción viene de Dios. Entonces es importante, ¿verdad?, escuchar la voz del Señor cuando nos llama. Mis ovejas oyen mi voz. Tú tienes dudas en tu corazón, ¿seré yo de Dios? Porque el pecado se presenta en tu vida, en la vida del pueblo de Dios. Y a veces te pone a dudar, Satanás te manda a dudar en tu corazón. ¿Cómo? Nosotros no tenemos nada, tenemos que por la pura fe creer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a buscar a un pueblo por un amor, con un amor que no podemos entender,
¿Cómo me gustaría hablar más del amor de Dios? Verdaderamente porque es un amor que ni papá, ni mamá, ni esposa, ni esposo tenemos ese amor de Cristo. ¿Quién va a dar su vida sabiendo quién soy? Ese amor tan hermoso que aún así me viene y me busca y me llama. Por mi nombre, por el Evangelio. Pero dice uno, ¿cómo sé que soy de Cristo? Porque oíste su voz, te arrepentiste, le diste tu vida, pero faltas todavía, descuidas, pecas. Pero quieres hacer su voluntad, ¿verdad? Quieres escuchar, quieres complacer, obedecer, pero fracasas. Entonces es tiempo, como mencioné hace un momento, vamos a ver que nuestras fuerzas no podemos. Señor, ayúdame. Dame lo necesario para hacerlo. Porque, fíjese, y esto vamos a ver en su palabra, vamos a ver ahí un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que si en verdad eres la oveja de Cristo, en Mateo capítulo 5, vamos a querer siempre obedecer la palabra. Si en verdad hemos sido justificados, reconciliados, estamos siendo renovados, vamos a tener un deseo, un hambre de obedecer la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 5:22. Hay un pleito aquí entre los hermanos. Y luego dice el verso 23. Por tanto, si trajes tu presente al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero y en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Reconcíliate con tu adversario entre tanto que estás en el camino. Porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho no adulterarás, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Verdad? El pueblo de Dios vamos a querer a desear hacer la voluntad de Dios. Fíjese que hubo un reportaje, leí un reportaje hace tiempo de muchos pastores aquí en los Estados Unidos. Les gustaba la pornografía. Pastores. Es difícil, hermanos. Todos estamos expuestos. No es para sorprendernos. Todos estamos expuestos. Pero que se quede ya, se quede enganchado de la pornografía. Oye, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Satanás trampea. Mucho cuidado. Pues tenemos que estar en oración constantemente. Es un pleito tremendo. Ahora, yo ofendo a alguien. Y ese alguien quizás me dice, hermano, hizo tal cosa. Y yo no le hago caso. Debo de reconciliarme con él. Le debo pedir perdón a mi esposa, a mi hijo, a mi amigo, a mi compañero de trabajo. Le tengo que pedir perdón. Dios no me recibe cuando yo venga delante de él, ¿verdad? Soy su hijo, pero no voy a ser bendecido. Voy a perder muchas bendiciones mientras que no me reconcilie con el Señor. O a lo mejor me pongo en un plan de que no soy de él, porque no quiero obedecer. Mis ovejas oyen mi voz, me escuchan lo que yo les digo, dice Cristo. De esta manera es como Dios nos busca. Tenemos que decir, Señor, ayúdeme a obedecer. Ahora, otra cosa, en el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 5:43 de San Mateo. Mas yo te digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos o los gentiles o los incrédulos? Y si abrazas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Ser pues ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios es nuestro Padre, vamos a querer hacer las obras de nuestro Padre. Queremos estar en los negocios de mi Padre, ¿verdad? Cuando andaba uno en el mundo como diablo, dice el apóstol Pablo, corríamos como los demonios. Hacíamos las obras del Padre, lo que era el diablo, lo malo. Ahora en Cristo se tiene que reflejar en tu vida, en mi vida, las obras de Dios. ¿Sí? Vamos a querer parecernos a nuestro Padre Celestial. Dijo el Señor Jesucristo, el Hijo hace lo que ve al Padre. Yo hago lo que mi Padre hace. Misericordia, bondad, compasión. ¿Sí? Así también nosotros, el pueblo de Dios, ¿verdad? Si dudas de tu salvación, entonces ocúpate en ella,
Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Porque su amor es tan tremendo, tan hermoso, de cómo vino a ofrecerse el justo por los injustos, ¿sí? A tomar el lugar del más sucio criminal en la cruz de Calvario. La cruz de Calvario, la cruz donde era crucificados los ladrones, los asesinos, era para castigar, ¿verdad? Muchos le dicen la Santa Cruz. No, era un instrumento de muerte, un instrumento de hacer sufrir, a sufrir lentamente hasta que la persona moría o la mataban. Entonces, esa era mi muerte, esa era tu muerte. Pero Él vino por amor a ti, por amor, sin que tú lo pidieras, ¿verdad? Pero ahora dice el Señor, mis ovejas que yo llamé, escuchen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Ahí está. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos al verso 5 de capítulo Romanos 1, 5, capítulo 5, 5, dice, y el amor es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. El amor de Dios. Ahí entonces cuando venimos, le entregamos nuestra vida a Cristo, lo reconocemos, ¿verdad? En nuestra maldad, nuestro pecado lo confesamos en nuestro hogar, en secreto y en público. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a estar dispuestos, o más bien, Él mismo nos va a hacer, su Espíritu Santo nos va a ayudar a estar dispuestos a hacer su voluntad. ¿Cómo estás caminando con Cristo? Te invito, ¿verdad? Estás fallo, descuidando. Pídele fuerzas a Él. Señor, no puedo, ayúdame. Dijo el Señor Jesucristo, porque sin mí nada puedes hacer. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad, porque no puedo. Ayúdame. Entonces, es importante que veamos esta necesidad y que creas que Cristo nos da vida eterna hoy, ¿verdad? Y tenemos que caminar. Es una vida, como dijo el Señor, en el mundo vas a tener aflicción, pero en mí vas a tener paz. Yo he vencido al mundo. Vamos a ser vencedores, ¿sí? Entonces, pero ahora somos justificados. Te traigo esto primero porque adelante deseo hablar contigo, compartir con ustedes doctrina más profunda, más sólida, ¿verdad? Es importante conocer primeramente el Evangelio, cómo nos llamó el Señor y cómo es posible que uno despierta, ¿verdad? Entonces, así Él siempre también evangelizó a los judíos desde el tiempo de Abraham, ¿verdad? Desde el tiempo de Adán y Eva, el Señor los evangelizó a ellos. Tenemos que conocer este Evangelio porque ahí llega la luz a nuestro corazón y podemos conocer la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo vamos a conocer y vamos a despertar y vamos a empezar a crecer, ¿verdad? Vamos a empezar a crecer y podemos captar, ¿verdad? Las doctrinas más sólidas, más profundas. De otra manera no vamos a poder entenderlas. Pero si hay un arrepentimiento verdadero, sincero, que sí le diste tu vida a Cristo, y Cristo ha hecho un cambio en tu corazón, el Señor quita el deseo de la cerveza, de la droga, de las calles, ¿verdad? A la prostituta la hace limpia, al homosexual lo hace limpio, al drogadicto lo limpia, al borracho le quita su borrachera, al maldiciento le quita la boca de las maldiciones de su boca, ¿verdad? Lo levanta, le da un cambio. Fallamos o falla la persona porque descuidamos, pero Él nos limpia, nos saca completamente. Eso es un milagro tremendo. Como hacía leprosos, los limpiaba, que estaban secos de sus pies o sus brazos, les daban nuevos brazos, nuevas piernas, ¿verdad? Estaban endemoniados, los secaba sus demonios. Es el mismo Cristo de ayer y hoy y por todos los siglos. Y Él puede, pues, entonces, Él puede enderezar tus pies. Y ya te ha perdonado, ya te ha justificado, ya estás sin culpa en Cristo Jesús. Pero para que le sirvamos, ¿verdad? Escuchar su voz. Si aún no has encontrado a Cristo y deseas esa reconciliación y estás escuchando, yo estoy seguro que a ti en algún lugar el Señor te ha estado llamando. Dice en Hebreos, ¿verdad? No te resistas, escucha su voz. Dile, Señor, aquí estoy, perdóname. Confiésale tus pecados a Él, allá en tu recámara, tú solo, tú sola. Dile, Señor, perdóname, te entrego mi vida, Señor Dios Padre, aquí estoy, enséñame. Sálvame de mí mismo, porque yo quiero caminar en tu palabra.
llévame con tu pueblo, instrúyeme. Mientras lee la palabra de Dios, pide la dirección, la bendición, la dirección de su Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu Santo en tu vida. El Señor te la va a dar. Dice el Señor, tiene tres cosas. Al que llamare se le va a abrir, al que buscare va a encontrar, y al que pide se le va a dar. Dios te lo va a dar. Así que no tienes excusas, y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Hoy, este día, no dejes que pase más tiempo. Vienen tiempos difíciles, dice el Señor Jesucristo, que los tiempos va a haber mucha maldad, el amor, muchos van a resfriar en el amor, pero el que permanezca en el amor será salvo. Y necesitamos estar en Cristo Jesús. Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.